la OEA al Perú. Pregunta, ¿esa persona puede influenciar en un procedimiento administrativo o judicial en el Perú? ¿Tiene injerencia alguna? Esa es la injerencia de la que se habla en el tráfico de influencias, porque el tráfico de influencias no es simplemente salir y decir que se tiene influencias, sino, como dice el Código Penal, tiene que identificarse el caso concreto en donde estas influencias van a ser ejercidas. El número de expediente, la autoridad, ante quién voy a hacer uso de estas influencias para poder de esta manera quebrantar el correcto funcionamiento de la administración pública. En el informe que ustedes tienen a la vista no se habla nada al respecto. ¿Qué caso administrativo? ¿Qué caso judicial? Si no se habla del caso, ¿ante quién está el procedimiento administrativo? ¿Quién es la autoridad competente que va a decidir respecto de la cual la persona que tiene influencias puede intervenir? ¿Cuál es el caso judicial en donde la persona supuestamente que tiene influencias va a intervenir? El traficante de influencias se jacta de tener influencias para acercar a su víctima y que su víctima le diga sus padecimientos en procedimientos judiciales o administrativos. Paso atrás. ¿Dónde está la referencia del congresista Mamani a los procedimientos judiciales o administrativos que le preocupaban en ese momento y que evidentemente tendría que tener influencia supuestamente el congresista Fujimori para ayudarlo a intervenir allí? ¿Dónde están identificados? A lo largo del audio no se identifica a nadie, ni un número de expediente, ni un caso que determine las influencias respecto de quién el congresista Fujimori supuestamente las iba a hacer. Por lo tanto, el tráfico de influencias allí no tiene sustento alguno. Pero no solo se agota en ello, sino en que se trata de un delito de medios determinados. Yo solo puedo cometer tráfico de influencias si los medios que utilizo son los descritos en la norma: promesa, ventaja, dádiva. Y todo eso en el derecho penal tiene un contenido. Solo puede tener contenido económico o patrimonial. Porque cualquier otro contenido que se le busque dar sería absolutamente arbitrario y no podría ser medible objetivamente. Porque si no llegaríamos al absurdo, y lo dice uniformemente la doctrina de la Corte Suprema, si una persona le ofrece a otro su amistad para ayudarle en un determinado caso, eso no es tráfico de influencias. Si una persona le ofrece a otro que lo va a respaldar por amistad, eso no es tráfico de influencias. Si uno le ofrece a otro en el supuesto negado que lo va a ayudar a que lo reelijan, que es lo que quieren todas las autoridades que claman por el voto popular para ello, eso no es tráfico de influencias. Tráfico de influencias lo sería si y solo si el ofrecimiento puede ser medible, que tenga la entidad suficiente de quebrantar el correcto funcionamiento de la administración pública. Y eso solo es posible cuando tiene contenido económico. Ojo, y contenido económico genérico. Cualquier promesa, dádiva o ventaja que pueda ser medida en términos económicos, no necesariamente dinero. Puede ser medida en términos económicos la promesa de entregarle un bien, la promesa de entregarle en determinado caso una obra de arte, la promesa de entregarle o transferirle dinero, la promesa de entregarle cualquier hecho fáctico o cosa que pueda ser valuable en términos económicos. Si no lo es, la doctrina uniformemente y la Suprema dice no es tráfico de influencias. Punto atrás. ¿Dónde está el ofrecimiento económico, patrimonial que hace el congresista Fujimori? No hay. Y el único ofrecimiento que reconoce el propio informe, ¿qué le ofreció? Ayudarlo en la reelección como congresista. Eso no tiene contenido económico y eso no quebranta el correcto funcionamiento de la entidad parlamentaria, que, como vuelvo a repetir, nunca se identificó cuál fue, si fue la función de representación, la legislativa, ¿no?, o la de fiscalización. El delito, finalmente, de cohecho es un delito mucho más sencillo, es un delito que tiene como característica, en cuanto a medios típicos, exactamente la misma del tráfico de influencias. No lo voy a repetir: dádiva, ventaja, promesa de contenido económico. Pero, ¿para qué? Para realizar un acto o propio de sus funciones o impropio de sus funciones, cohecho pasivo propio o impropio, en la medida en que para ello la prebenda de contenido económico fuerce al funcionario a ejecutar lo que es parte de su función.
Acá lo que se dice es que el congresista Fujimori le ofreció al congresista Mamani, el que lo ayudaba a su reelección, porque en la afirmación donde mi padre pone la mano es que vas a salir reelecto, eso sería el contenido que tuerce el correcto funcionamiento de la autoridad de un parlamentario que tiene que decidir votar o no votar a favor de una vacancia. ¿Ese ofrecimiento tiene contenido económico? ¿Ese ofrecimiento adicionalmente es ilícito? ¿Ese ofrecimiento no es parte de los acuerdos a los que se puede llegar? ¿Ese ofrecimiento no es negociación de contenido político que se realiza permanentemente? Obvio que sí. Y si eso es así, definitivamente no puede haber en esos casos posibilidad alguna que se cometa cohecho, porque el cohecho atribuido es un cohecho para que la persona reciba dádiva, promesa y ventaja para que cumpla una función que le es inherente a su cargo, votar, en un sentido o en otro. Ustedes han escuchado a lo largo de la locución que ha hecho el congresista Segura respecto a este informe, diciendo que ha habido coacción. Y creo yo que ahí hay otro flagrante y gravísimo error, porque en derecho penal la coacción significa la amenaza. Y no cualquier amenaza, la grave amenaza. ¿Dónde está la grave amenaza hecha por el congresista Fujimori al congresista Mamani para que vote en un sentido o en otro? Ahí no hay coacción, señores congresistas, porque esa es la única coacción de la cual se puede hablar válidamente en este escenario. En virtud a ello, como les he señalado, respecto a las imputaciones que tienen carácter de infracción constitucional, la regla más clara y sencilla que yo establecí al inicio es que acá no ha habido debida motivación, que es que acá no ha habido subsunción típica, es que acá no se ha respetado el principio de legalidad material, principio de principios en el ordenamiento legal de cualquier Estado. ¿Por qué? Porque ustedes podrán acudir y lo verán en la página 186, que es casi la penúltima página de este informe, donde no hay ninguna subsunción típica de la infracción constitucional. Dice: responsable de la infracción de los artículos 35, 39, 38, 43, 44 y 45 de la Constitución Política. A lo largo del texto ustedes podrán revisar dónde se hace la subsunción típica para ello. ¿Dónde es que hace el análisis de cuál es el comportamiento que infraccionó esos artículos y que por lo tanto tengan como objetivo el merecimiento de una destitución? ¿Dónde está la individualización del comportamiento de congresista Fujimori y Gucci para ello? Individualización, parte de la debida motivación. Eso no existe, señores congresistas. Entonces, si ello no existe, es obvio que este informe no puede ser por ustedes empleado para sancionar a una persona, porque sancionar a una persona sobre la base de un informe que ha vulnerado el debido proceso en todas sus acepciones implica fácticamente realizar un acto que contravendría disposiciones que el Tribunal Constitucional ha señalado. En resumen, señores congresistas, estamos acá ante un informe que tiene como única prueba audios y videos que no han pasado el filtro de integridad, que han sido editados, que han sido manipulados, que son segmentados y que su supuesta fuente en donde fueron registrados no puede haber contenido aquellos y no están, porque el perito ha dicho claramente: no los encuentro. Dice: como se concluye, REC 001 y REC 002, que son los dos videos supuestamente de la misma reunión del congresista Fujimori que duran 19 minutos, dicen: han experimentado edición y manipulación por el corte, donde se evidencian palabras inteligibles y un corte abrupto que producto de la manipulación. Y estos, REC 1 y REC 2, y estos no se encuentran en la memoria micro SD 4GB del reloj grabador de la videocámara. Se encuentran otros y en el histórico no aparece. Es decir, en el supuesto soporte electromagnético no está lo que supuestamente debería estar. Eso vulnera el principio de integridad. La prueba es ilícita. Pero los hechos, a pesar de ello, como les he explicado, no encuadran ni en el delito de tráfico de influencias ni en el delito de cohecho,
porque para ello tiene que haber dádiva, ventaja, promesa de contenido económico que no existe. La promesa que da el congresista Fujimori es la de colaborar en una reelección, propio del rol que le corresponde a todo congresista en el ámbito de acceder a su reelección. En tercer lugar, respecto a las infracciones, no hay individualización alguna. Las infracciones han sido listadas y no son individualizadas. Y se señalan artículos de la Constitución respecto a los cuales lo que hace el congresista Fujimori es acordar, y acordar no está prohibido. Finalmente, señores congresistas, no hay motivación alguna, porque esto es una motivación aparente, vulnerando los principios largamente listados. Es en virtud a este análisis y conclusiones que establezco que este informe no puede merecer la destitución del congresista Fujimori por el propio contenido del informe, porque haciendo alusión a la sentencia 006 del 2003 del Tribunal Constitucional, este informe solo podría destituir a un congresista si es que los hechos respecto a los cuales se exige destitución han sido materializados de manera indubitable ante sentencia que tiene carácter de cosa juzgada. Acá no siquiera hay un procedimiento abierto. Por estas conclusiones pido pues que no sea aprobado este informe y que por lo tanto la destitución y las sanciones al congresista Fujimori queden debidamente encarpetadas o en su defecto de manera alternativa sean remitidas nuevamente a la Comisión de Acusaciones Constitucionales para que sea reevaluado, porque no pueden, en el caso de él, simplemente resistir el tamiz de racionalidad, proporcionalidad, tipicidad y debido proceso. Muchas gracias. Gracias al abogado defensor del congresista Kenji Fujimori, quien ha usado 35 minutos. Le vamos a dar la palabra al señor congresista Kenji Fujimori para que continúe con su proceso de defensa, tiempo que se acumulará al que ha hecho uso su abogado. Congresista Fujimori tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Bueno, dado que esto es un juicio político y no se está respetando mi debido proceso, bueno, yo no sé si esta será mi última intervención aquí en esta sesión plenaria, pero no me iría de aquí sin antes decirles lo siguiente, señores congresistas. Fuerza Popular, mi ex bancada, ha judicializado la política y eso lo ha hecho siempre, pero para suspenderme hoy necesita violar 3 veces la ley. Primera violación: un parlamentario solo puede ser suspendido cuando existe una sentencia firme por parte del Poder Judicial. Y así lo dispone una sentencia del Tribunal Constitucional del año 2003. Bueno, y Fuerza Popular pretende suspenderme contra la ley. Segunda violación: Fuerza Popular cree además que suspenderme le permite llamar al accesitario. Busca llamar al accesitario para recomponer a como dé lugar su mayoría absoluta, irremediablemente quebrada. La necesita desesperadamente, ¿para qué? Para perpetuarse en la mesa directiva del Congreso que se va a elegir el próximo 26 de julio. Tercera violación: para conseguir los votos que necesita para suspenderme, Fuerza Popular, mi ex bancada, prepara una tremenda criollada. La Constitución del Perú, en su artículo 100, y el reglamento del Congreso, que es ley orgánica, disponen expresamente que en este caso los miembros de la Comisión Permanente no votan en el Pleno. Pero Fuerza Popular quiere sorprender y ha preparado otras de sus tantas trampas. Argumenta que los miembros que se fueron de la Comisión Permanente para no votar pueden hacerlo ahora en el Pleno. Se basa en que hay precedentes. Esta es otra interpretación auténtica a las que ya nos tienen acostumbrados. No puede haber precedentes contra la Constitución y la ley.
Su argumento, sus premisas es que si antes se violó la ley, es legítimo volver a violarla. Son violadores de la Constitución. No solo viola 3 veces Fuerza Popular el debido proceso para suspenderme hoy y mantener la mesa directiva el día de mañana. Ha contratado personal en el Congreso para grabar con cámaras espía y editar luego maliciosamente esos videos. Han entrado a mi oficina para poner micrófonos. Quiere ganar con trampa todos los partidos, suspender jugadores, ganando en la mesa directiva lo que no puede ganar en la cancha. Yo me pregunto, ¿esto es un juego limpio? ¿Esto es fair play? Tampoco. Pongo la libertad de conciencia, el principio constitucional de no sujeción al mandato imperativo y la gobernabilidad como norte de mi acción política, por encima de las órdenes del partido. Señor presidente, y mirándolo a los ojos, le digo, prefiero los principios que son universales. Prefiero la libertad de los ciudadanos y de los congresistas por encima de las decisiones del partido. Tengo un sueño, y es el de la gobernabilidad y la seguridad jurídica del Perú, país que tanto amo. Por esto es que se necesita volver a la bicameralidad con urgencia. En cambio, el pueblo del Perú le dio a Fuerza Popular una mayoría absoluta para hacer las reformas que el país tanto necesita. Han transcurrido 18 meses. ¿Y qué ha hecho Fuerza Popular con su mayoría absoluta? La respuesta es muy sencilla, absolutamente nada. Jamás intentó liderar las reformas que el Perú necesita, puesto que el gobierno no lo hacía. Por eso se quebró la mayoría absoluta. Hoy no existe y no será recompuesta con maniobras como las que se ha empleado para tratar de echarme del Congreso y como se me echó de la bancada. Hace menos de 2 años, en este mismo hemiciclo, decliné a la presidencia del Congreso en favor de todos ustedes. Pienso hoy que si hubiese aceptado esa responsabilidad, no habría habido conflictos de poderes y otro había sido el destino de este quinquenio. Y les digo sinceramente, con el corazón en la mano, me arrepiento de haber tomado dicha decisión. Finalmente, soy un hombre honesto y tengo la conciencia limpia. Siempre he trabajado y nunca he recibido privilegios, ni he vivido de privilegios y mucho menos de cupos. Si alguno cree que aquí termina mi vida política, pues están totalmente equivocados, porque esto recién empieza. Gracias. Gracias. Tiene la palabra el señor congresista Guillermo Bocángel para ejercer su derecho a defensa hasta por 20 minutos, tiempo que también podrá ser concedido a su abogado. Congresista Guillermo Bocángel. Gracias, señor presidente. Quiero solicitar el orden de la defensa. La va a iniciar mi abogado y posteriormente lo hará mi persona. Muchas gracias. Como no, entonces tiene la palabra el señor abogado defensor del congresista Guillermo Bocángel. Bien. Un poquito aleja un poquito. Aleja. Un poquito más. Un poquito aleja. Ya. Bien. Con su venia, señor presidente, y saludando a esta ilustre representación parlamentaria. Efectivamente, el día de hoy concurrimos en la defensa del derecho, concurrimos en la defensa de la presunción de inocencia, concurrimos en la defensa del debido proceso y concurrimos, sobre todo, en la defensa de la democracia y
sobre todo también en defensa de los valores democráticos. Siendo que la labor en este sentido es sumamente compleja, señor presidente, en el sentido que una defensa busca sobre todo establecer las bases de razonabilidad en cuanto a la reacción del Estado, sobre todo cuando esa reacción del Estado tiene que ver con limitaciones a derechos y cuando tiene que ver sobre todo también a cuestiones de orden restrictivo, porque claro, se pretende aquí destituir a mi defendido, el señor Bocángel, y a su vez se pretende derivar su causa al ámbito fiscal y judicial, cosa que, entre comillas también, pareciera tener o carecer de sentido, porque simplemente este tema ya está judicializado. Pero lo que quiero decir aquí, señor presidente, es que la labor que nos compete ahora como abogados es más que delicada. Primero, combatimos como abogados probablemente ya a decisiones tomadas antes de que empiece esta audiencia. Combatimos también probablemente al desinterés que tiene el hecho de proteger los derechos fundamentales de una persona y avasallarlos con consignas políticas. Y obviamente nuestra labor se complica mucho más cuando de lo que se trata aquí es de establecer lógicas de verdad, de razonabilidad y sobre todo de apartarlos de decisiones consignadas sobre la base de intereses también políticos. Dicho esto, señor presidente, lo que quiero decir también, o en todo caso lo que quiero recordar un poco para hacer gráfica la mención a la que acabo de hacer, es cierta experiencia en la defensa, en los más de 20 años en el ejercicio de la abogacía, en la que en algún momento me tocó defender frente a un tribunal que no prestaba ninguna atención a lo que uno decía. Conversaban entre ellos, algunos se quedaban dormidos, otros revisaban el teléfono y más de uno incluso se ponía unas gafas y se quedaba dormido en medio de las alegaciones finales en el proceso. El reto, por tanto, el día de hoy, señor presidente, es que todos aquí nos quitemos las gafas. Todos aquí miremos lo que tenemos que mirar detrás del informe que ha leído el señor Segura al inicio de esta sesión. Y que miren a su vez la realidad. ¿Y cuál es la realidad que queremos o que quiero y es el reto de esta defensa que miren todos ustedes? Primero, esa realidad, digamos, ha sido presentada con este informe por el señor Segura, que nos dice además que esta realidad está dada por las conclusiones del mismo informe. Eso es, dice el informe que pretenden luchar contra la corrupción. Dice también el informe que hay una infracción constitucional. Dice también el informe que hay configuraciones delictivas varias que merecería una derivación de esta causa al ámbito fiscal y judicial. El reto, por tanto, será establecer que en realidad, señor presidente, no existe ninguna voluntad de corrupción con este informe, absoluto. Sino existe venganza política. Venganza política que ya se ha sostenido además sobre la base de intereses políticos y de intereses de hegemonía política que en este caso se pretenden anteponer a la lógica de los derechos fundamentales. Y se olvida el informe Segura de otro informe que a su vez marcó la pauta, señor presidente, en estas cuestiones relativas a la suspensión, inhabilitación y destitución de congresistas de la República. Me estoy refiriendo al informe de la subcomisión investigadora de la denuncia nacional número 6 del año 2002, firmada por el entonces presidente de dicha comisión, señor Daniel Estrada Pérez, insigne e ilustre congresista de las filas de la izquierda peruana. Este informe decía, entre otras cosas, que un parámetro
sumamente definido y además de obligatoria presencia en relación a lo que significa un informe de estas características era justamente ver que la naturaleza de los informes estuvieran libres de venganza política. Dice concretamente en la página 98, dice, determinar si la denuncia contiene o carece de intencionalidad política de perjudicar o dañar a funcionarios o a exfuncionarios y a su vez de evitar la venganza política. Ese es un primer elemento, señor presidente, que justamente hay que traer a colación y que además, como reitero, es un informe aprobado en su momento por el Congreso y que motivó la suspensión, inhabilitación y destitución de más o menos 12 o 14 funcionarios del Congreso de la bancada y que también implicó el encauzamiento del señor Alberto Fujimori de la sanción política a que tuvo lugar después. También, señor presidente, que no hay infracción constitucional, que no hay configuración delictiva y que todo ello nos lleva a la necesidad de no aprobar dicho informe. Empecemos entonces. Decimos claramente que no existe infracción constitucional. En un momento determinado de la locución del señor Segura, ha dicho el señor Segura que las sentencias del Tribunal Constitucional no se aplican en el Congreso. O sobre todo, ha referido a la sentencia Tineo Cabrera. Y la sentencia Tineo Cabrera, señor presidente, señores miembros de este tribunal, de esta representación parlamentaria, es una sentencia que no solamente ha marcado pautas en función al tema que nos aboca, esto es destitución, inhabilitación y suspensión, sobre la base de que prohíbe que se establezcan sanciones constitucionales conforme al artículo 100 de la Constitución. Ha dicho en esta medida que lo que no se puede permitir es que se sancione por infracción constitucional, porque para empezar, la Constitución no tiene ningún señalamiento expreso de lo que significa una infracción constitucional. Reconoce a su vez la Constitución en el artículo 100 las posibilidades de sanción, sí, efectivamente, que son las que establece el artículo 100 de la Constitución, que son básicamente la suspensión, la destitución y la inhabilitación. Pero no dice la Constitución ni el reglamento frente a qué tipo de infracciones estamos cuando hay que aplicar una de las tres sanciones que la propia Constitución reconoce. ¿Cuándo hay que aplicar una suspensión? ¿Cuándo hay que aplicar una destitución? ¿Y cuándo hay que aplicar una inhabilitación? Esa es la base, decíamos también lo mismo en el seno de la Comisión Permanente, de lo que significa el respeto a la legalidad y a la taxatividad, que además son principios de configuración básica de un Estado de Derecho. La sentencia, por tanto, Tineo Cabrera 156/2012, en su parágrafo 47, y hay que leerlo completo, llega más allá inclusive. Dice que no se puede suspender o inhabilitar a un funcionario aforado, conforme las normas del artículo 100 de la Constitución, o 99, perdón, de la Constitución, sin antes no haber sido sancionado penalmente en sentencia firme. Y lo que se dice aquí, o lo que se pretende hacer aquí, señor presidente, es que al señor Bocángel y compañía se le sancione con destitución, se corra traslado de la causa penal al Ministerio Público y a la Fiscalía, y subterfugialmente introducirse acaso la medida de suspensión. La pregunta entonces es, si es que este parágrafo 47 de la sentencia Tineo Cabrera inhabilita al Congreso a que esa sanción se aplique, entonces, ¿por qué en el informe que se ha leído y sujeto a aprobación se dice que esta sentencia no tiene que ver con la labor parlamentaria? Porque esta sentencia no está hecha para un congresista. Probablemente ha sido la razón que el señor Segura ha querido implementar a efectos de probablemente también sorprendernos sobre la base de su conclusión. En absoluto. Lo que dice la sentencia